Dos. ¿Qué pasó? Sí, son tres. Todos nos miramos. Sí, todos miramos a José Antonio. José Antonio, ¿qué pasó? ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, ¿les parece si hacemos una oración cortita pidiendo a Dios que nos hable en esta mañana, que hable a través de su palabra a nuestro corazón? Entonces te invito a que ahí podamos decirle: Señor, te damos gracias por traernos a tu casa, Señor, por hacernos iglesia, y hoy te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu voz, Señor, para oír tu palabra, y que podamos salir, Señor, llenos, recargados de tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a esto que recibimos, poder vivirlo, fortalecidos por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, bueno, estamos viendo como iglesia una serie iniciamos como unos temas, ¿verdad? Entonces, el domingo pasado iniciamos una nueva temática. ¿Quién recuerda cuál es esa temática? Muy bien, la comunión. Entonces empezamos a hablar de la comunión y el Paz nos hablaba un poquito, ¿no? De esto, que la comunión es como ese resultado de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, si hay una correcta relación vertical, nuestras relaciones horizontales, ¿no? O como iglesia también van a estar bien, ¿no? O sea, como que la base de toda nuestra relación o la comunión es el resultado de mi comunión con Dios, ¿cierto? Y nos hacía una invitación a evaluarnos, ¿no? ¿Qué cosas nos impiden como sí relacionarnos con otros, ¿no? También nos hablaba, eso me pareció súper interesante, para que recordemos un poquito cómo la comunión era una característica, ¿no? De los cristianos, digamos, como que revolucionó ese momento de la historia, ¿no? Donde no se veía esta igualdad, sino que había una jerarquía, que unos tenían una posición más que otros, ¿no? Pero en el cristianismo Jesús vino a redefinir eso, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Y nos hablaba de que sin comunión la iglesia se vuelve como un evento, ¿no? O sea, solo un momento en el que yo vengo, me congrego, o cuando comemos algo comemos, pero ya se acaba, ¿no? Entonces debe haber una comunión, no solamente en el tiempo que venimos a la predicación, a nuestro tiempo de enseñanza, ¿no? Cada domingo, sino constantemente, no todos los días debemos mantener esos lazos de comunión. Entonces yo quería preguntarles, como que hagan memoria de esos buenos momentos que han tenido en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O eventos importantes de nuestra vida, ¿no? ¿Qué eventos pueden ser? El nacimiento de un hijo, ¿no? La graduación, un momento te graduaste de tu universidad, te fuiste profesional. ¿Qué otros eventos así importantes en la vida puede tener una persona? Ayúdenme. Celebración de los 15 años, muy bien, en Colombia lo celebramos por lo alto. Entonces quiero que pienses esos momentos importantes que has tenido en tu vida, ¿no? O también esos momentos difíciles que has tenido en tu vida, ¿no? Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, ¿no? Y la mayoría de esos buenos momentos hemos estado acompañados, ¿cierto? La mayoría de esos buenos momentos han sido buenos momentos porque hemos estado en comunidad, ¿no? Porque hemos tenido personas a nuestro alrededor. Que no hubiera sido lo mismo terminar mi universidad y no tener a nadie cerca, ¿no? O sea, ¿te imaginas no haber celebrado con tus amigos, tu familia, o una Navidad, no tener personas cerca de ti, ¿no? Entonces, los momentos importantes de nuestra vida, la mayoría están, bueno, rodeados de personas, ¿cierto? Entonces, hay un estudio, he estado leyendo a una mujer, ella es española, se llama Marianne Estapé. Sí, Marianne Estapé. Entonces, ella ha escrito varios libros, ¿no? Y uno de los que ella escribió, esto lo hablamos en uno de los conversatorios con los chicos, uno de los libros es cómo hacer que te pasen cosas buenas, es el nombre del libro. Pero me impacta mucho cómo ella está hablando acerca de la importancia que tiene la comunión y la comunidad en la vida de una persona, ¿no? O sea, impacta mis relaciones interpersonales, impacta no solamente mi vida espiritual, sino también mi mente y también aún mi cuerpo. Entonces hay un estudio que se llama el estudio de la felicidad y el envejecimiento del mundo,
que se hizo en Estados Unidos en la Universidad de Harvard, y este estudio reveló que las personas que viven más tiempo o tienen mejor calidad de vida han sido personas que han tenido buenas relaciones, ¿no? O sea, que han crecido en comunidad o que han tenido relaciones sanas en sus familias, sus hogares, ¿no? O sea, influye mi comunión con otros, influyen aún mi pensamiento y mi estado físico, también puede ser influenciado por quienes me rodean. ¿Ustedes han escuchado de las zonas azules? ¿Alguno? ¿Alguna vez? ¿No? No. Bueno, las zonas azules, hay unas zonas específicas en el mundo donde las personas viven muchos más años, ¿no? O sea, son personas longevas, ¿no? Entonces, han hecho estudios y le han puesto, los han denominado así, zonas azules, ¿no? Entonces, que la mayoría han estado en Grecia o en Italia. Entonces, son como comunidades y las han estudiado por qué duran tantos años de vida esta gente. O sea, ¿qué hacen para durar tantos años, no? Y el estudio reveló que, bueno, otros factores también influyen, ¿no? La alimentación, vivir con propósito. La gente que tiene un propósito en lo que hace vive más años, ¿no? Pero algo que influenciaba mucho y que caracterizaba estos lugares eran que eran personas que vivían en comunidad, o sea, que constantemente estaban relacionándose, ¿no? Compartían muchas cosas. Entonces, digamos que psicológicamente también está comprobado que la comunión es buena, no solamente para mi espíritu, sino también para mi alma y para mi cuerpo, ¿no? Las mujeres también viven mucho más años. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Las mujeres solemos relacionarnos más, somos más habladoras, se nos da más fácil hacer relaciones, ¿no? Entonces, eso también ayuda o hace parte, ¿no? Como te ha sido demostrado que es esto. Entonces, debemos valorar nuestras relaciones y valorar la comunión. Pero esto no fue, como todo lo bueno, no fue idea del hombre de ninguna manera, ¿no? Entonces, quiero que miremos dónde es el origen, por así decirlo, ¿no? El origen o la idea de comunión, ¿no? ¿De dónde salió esta idea de vivir en comunidad o en comunión? Entonces, quiero que me acompañen, vamos a leer en Juan 17. Y vamos a leer del versículo 20 al 26. Y esta es la oración de Jesús. Y bueno, entonces, porfa, me dicen cuando estemos ahí en el texto. Yo voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, pero sí quiero que todos lo podamos seguir, ¿vale? Entonces quiero que hoy veamos cómo la comunión es un deseo del corazón de Dios. Y ¿cómo logró esa comunión? A través de Jesucristo. Juan 17. ¿Cómo logró esa comunión? A través de Jesucristo y la manifiesta en su iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver que la comunión es un deseo del corazón de Dios. Entonces Juan 17, 20. Voy a leerlo del 20 al 26. Esta es una oración de Jesús, dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creen en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Esta parte me encanta, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Entonces la idea de comunión nace en Jesús. O sea, como desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que Dios nos creó? ¿Será que Dios se sentía solo, tenía necesidad de adoración, de compañía? Dijo, no, yo necesito expresar, dar amor. ¿Qué creen? No, ¿verdad?
Me encanta porque desde el inicio en la Trinidad vemos una comunidad, vemos comunión, ¿cierto? Entonces me gusta cómo Jesús lo expresa, dice, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya vivían en comunidad, había comunión, había amor. Jesús dice para que ellos vean que tú me amas, o sea, ellos se amaban, ya había una relación perfecta en la Trinidad desde el inicio, ¿no? Dice, para que sean uno como nosotros somos uno y que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que me enviaste. Entonces, la idea de comunión inicia desde la eternidad, o sea, ha estado desde siempre. Y es un modelo del cielo que Jesús quiso replicar aquí en la tierra, o que quiere replicar aquí en la tierra, ¿no? De hecho, eso fue lo que vino a hacer Jesús por nosotros, ¿no? Vino a arreglar esa relación que se había roto con el Padre, ¿no? Y ese es el Evangelio, que el Hijo de Dios vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros, murió por amor a nosotros, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Vino para perdonar nuestros pecados, para restablecer esa relación con el Padre. Entonces, es un deseo del corazón de Dios, la idea de comunión. Quiero que vayamos al libro de Efesios, a la carta, perdón, de Efesios, y vamos a leer, hoy vamos a permanecer en esta carta, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo algunos versículos de este texto, unos versículos y algunos capítulos de la carta. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 y 6. Cómo la comunión es un deseo del corazón de Dios y esa réplica que Él quiso hacer de lo que ya vivía aquí en la tierra con nosotros. Porque adivina quiénes quiere usar para mostrar esa comunión. A nosotros, a ti, a mí, a su iglesia. Es la única manera en que Él puede mostrar ese amor. Entonces vamos a ir a Efesios 1, 5 y 6. Amén. ¿Estamos ahí? Bien, ok. Vale, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? Acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y mire esta palabra como dice esta versión, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces no solamente Jesús vino a acercarnos al Padre y a restablecer esa relación con nosotros, sino que me encanta cómo Pablo muestra el corazón de Dios. Dice, le dio gusto hacerlo, le dio placer dar a su Hijo para que nosotros estemos en comunión con Dios. Del corazón de Dios está este deseo de que nos amemos, de que estemos cerca, ¿no? De que seamos una comunidad. Y Él pagó el precio para que nosotros podamos vivir de esa manera. En la cruz no solamente nos salvó de nuestros pecados, sino que también estableció o trajo esa unidad a nosotros como cuerpo o como iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo logró eso? Dándonos una nueva identidad por medio de Jesús. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, del versículo 12 y 13. Entonces quiero contarles un poquito del contexto de esta carta. Entonces, esta carta la escribió Pablo, dirigida a esta iglesia que estaba ubicada, bueno, creo que iba para varias iglesias, pero sí, como que eran varias iglesias de la provincia, ¿no? Y una de estas era Éfeso, que era la capital de ese lugar. Entonces, Éfeso era una capital y tenía como que todo en furor, ¿no? La fornicación, el libertinaje, aparte como era una ciudad grande, también tenía como presencia, ¿no? De muchas filosofías, maneras de pensar diferentes, ¿no? Entonces, el propósito de esta carta era que los nuevos convertidos, ¿no? Dice, los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban un modelo totalmente de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios, ¿no? Entonces el propósito era recordarles a estas personas, miren, hay una nueva manera de vivir, ¿no? Deben renovar su mente, deben renovar su forma de pensar, de vivir, ¿no? Era recordarles su identidad, ese era el propósito de la carta, recordarles
que ellos necesitaban verse a sí mismos de una manera diferente, ¿no? A lo que estaban acostumbrados a vivir. Entonces, Pablo quería que pensaran de sí mismos como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta, ¿no? Esa era la intención de Pablo. Entonces vamos a ir a Efesios 2, 12 al 14, y dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, ¿no? Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Les está recordando su nueva identidad. ¿Quiénes son ahora? Ustedes ahora antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Amén. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús? También, según este texto, vino a derribar ese muro de hostilidad que había entre los pueblos, ¿no? En ese lugar también había una lucha, ¿no? Entre judíos, gentiles, ¿no? Como esta batalla constante. Pero Pablo dice en esta carta, Dios vino por medio de Jesús a derribar cualquier tipo de división que pudiese haber dentro de la iglesia y darnos una nueva identidad. Ahora fuimos acercados a Cristo Jesús. Y quiero que en esta mañana tú vayas recordando o trayendo a memoria esas verdades de quién dice Dios ahora que nosotros somos, ¿no? Dice, hemos visto que fuimos acercados por medio de la sangre de Jesús. Esta carta también afirma la naturaleza de la iglesia, o sea, afirma lo que somos llamados a hacer como iglesia. Entonces quiero que leamos Efesios 2, 19, ahí mismo un poquito más abajo. Entonces Pablo empieza a decirles, como a recordarles esa nueva identidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Ya no tienen que vivir como antes, ya no tienen que ser parte de este mundo, la manera en que vivían, la manera en que se relacionaban entre ustedes, ¿no? La manera en que pensaban, tienen que ir renovando eso. Entonces el versículo Efesios 2, 19 dice, así que ahora ustedes, les está hablando la iglesia, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, ¿no? Entonces les está diciendo, ahora ustedes son parte del pueblo de Dios, son miembros de la familia de Dios, ¿no? Entonces la nueva identidad en Cristo Jesús, ¿qué somos nosotros? Según ese texto, somos familia, amén. Somos familia de Dios. La persona que tú tienes a tu lado, Cristo Jesús la compró para ser familia, es tu familia. Efesios 3:6 dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Entonces me encanta cómo a través de Pablo esta carta Dios está expresando su deseo de unidad, ¿no? Ustedes ahora hacen parte de un mismo cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, esta unidad que Jesús ganó para nosotros, tenemos que empezar a vivirla como en nuestras relaciones, ¿no? En el aquí y el ahora. Entonces, la unidad es una obra del Espíritu Santo y es el resultado de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo empezamos a vivir esa verdadera unidad, no? ¿Cómo se expresaría esto? Vamos a empezar a traerlo, ya no estar solamente allá con la iglesia de Éfeso, sino venir acá a nosotros, ¿no? A la realidad de nuestra comunión, de nuestra relación, ¿no? Entonces, ¿cómo se experimenta o cómo se expresa? A través de nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, la unidad de la iglesia es más que un ideal, ¿no? Es una realidad que debemos experimentar. Y es acá en la iglesia donde nosotros somos formados los unos con nosotros, ¿no? Porque suena muy bonito, ¿no? Somos una familia, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Pero en la realidad sabemos que ese cuerpo a veces parece como disfuncional por allá, ¿no? Porque en la realidad Pablo sabía, Dios sabía, ¿no?
que no iba a ser fácil para nosotros vivir en eso, porque nuestra naturaleza tiende a lo contrario, ¿no? Tiende al egoísmo, tiende a pensar en sí mismo, ¿no? Entonces, él sabía que iba a ser un proceso como iglesia, llegar a esa perfecta comunión. Entonces, una de las maneras es que vamos a renovar nuestra mente, cambiando las cosas que traíamos del mundo y empezando a poner la verdad. Entonces, quiero leerles un poquito de lo que Pablo le dice a la iglesia. Entonces, vamos a ir a Efesios 4:20. Y ver cómo vamos a empezar a vivir a la manera de Jesús, dejando atrás como esos patrones y conductas que nos impiden vivir una vida en comunidad, ¿no? Entonces, Efesios 4:20 dice, en la Nueva Traducción Viviente inicia diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El contexto de este capítulo, él está hablando de la unidad en el Espíritu. Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Esta es, creo que ya Reina Valera. Por eso, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, la invitación que estaba haciendo Pablo para vivir esa verdadera unidad, esa comunión era, renueven sus pensamientos, empiecen a vivir como han aprendido de Jesús, ¿no? Como han aprendido de Jesús, así debemos llevar nuestras relaciones. Efesios 5:1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios 5:8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Entonces, la carta de los Efesios es una constante invitación, ¿no? Que Dios le estaba haciendo a la iglesia. Ya no vivan para ustedes mismos, ya no vivan en esa oscuridad con la que vivían antes, ¿no? Sino que ahora vivan como son llamados a vivir, ¿no? Como hijos de luz. Pero hoy quiero preguntarte, en el tema de nuestras relaciones y la manera en que vivimos la comunidad, ¿qué patrones del mundo encuentro en mis relaciones o en la forma en que me relaciono que yo debo transformar? ¿De qué manera me dice el mundo en que yo debo relacionarme? Normalmente, el mundo, ¿cómo son las relaciones en el mundo? Hay egoísmo, la mayoría, ¿no? O viene este pensamiento, ¿no? Yo estoy solo, yo me rebusco, yo salgo adelante yo solo, ¿no? Ahí está este pensamiento de individualismo. Es algo que marca mucho nuestra sociedad, ¿no? Yo voy a lo mío, acá dicen yo voy a mi bola, yo busco lo mío propio, ¿no? ¿Qué otros pensamientos tenemos que debemos ir derribando, ¿no? También hay mucho esto de la competencia, ¿no? Entonces, no va a ser, o sea, si tú vas en uno, yo voy por dos, ¿no? Eso también daña o distorsiona nuestras relaciones, ¿no? La competencia con otros, el individualismo, los celos, el egoísmo, ¿no? Entonces, quiero que pensemos qué patrones en mi vida yo traigo aprendidos, ¿no? De cómo debía relacionarme antes, ¿no? Cómo yo me relacionaba antes, cómo el mundo se relacionaba conmigo, ¿no? Entonces, normalmente había engaño entre las parejas o engaño en las amistades, ¿no? O es normal ver fraude, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros renovemos esa manera en que nosotros estamos pensando o esos patrones que traíamos aprendidos del mundo. Y nos dice, ya no vivan como vivían antes. Ese era el llamado que les estaba haciendo. Ustedes vivían de esa manera, pues ahora vivan como hijos de Dios, ahora vivan como un pueblo escogido, ahora vivan como un solo cuerpo, ¿no? Les está dando nuevas instrucciones. En Efesios 4:17 dice, Pablo les está hablando, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces ya no vivamos como si no conociésemos la verdad de lo que Cristo hizo por nosotros. No vivamos como desconociendo que ahora somos uno en Cristo Jesús
y pidámosle a Dios que nos ayude a derribar todas esas modelos de pensamiento que traíamos que nos impiden hoy amar, perdonar, servir, ¿no? Es la invitación que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Entonces Pablo también en la carta da algunas maneras en que nosotros podemos como practicar esa unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver en Efesios 4, vamos a ir mirando Efesios 4, vamos a ver algunos, estos son algunos de las cosas en que Él nos invita o nos ayuda a que nosotros podamos experimentar esa nueva unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, así como hemos aprendido de Jesús, vamos a ver qué hemos aprendido y qué debemos desaprender. Entonces, el capítulo 4, versículo 25. Entonces, esta dice hablar verdad. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. La Nueva Traducción Viviente dice, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. El original, digamos, de este versículo dice, estando hablando siempre la verdad, ¿no? Entonces, una de las maneras que nosotros podemos empezar a vivir, ¿no? O aplicar para vivir en esa comunión que Dios quiere en medio de su pueblo, es un pueblo que hable la verdad entre nosotros mismos, ¿cierto? Es una exhortación a hablar la verdad. Que haya verdad en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Cuando alguien se acerca a pedirnos un consejo, que de nosotros salga la verdad de la palabra, ¿no? Y cuando nos reunimos en las casas, ¿no? El jueves estuve en casa de Yoli, Leo y Alvis, y Dios nos habló muchísimo y me impactaba mucho como Dios, fue un tiempo muy especial, ¿no? Como una conversación que tuvimos, ¿no? Y me impactaba mucho cómo Dios nos exhortó a ser cuidadosos con nuestras palabras, ¿no? Con nuestras promesas, no hacer promesas a la ligera. Y no fue como que alguien se paró y dijo, no hagan promesas, sino fue que se dio en medio de la conversación y todos pudimos entender esta verdad, ¿no? Entonces me impacta cómo en medio de la comunión, en medio de la comunidad, Dios trae verdad, palabra de verdad. Por eso sí, el consejo es, hablen siempre la verdad, ¿no? Y eso también nos habla a exhortarnos los unos a los otros en verdad, porque si yo exhorto a mi hermano en la verdad, él va a ser edificado también, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a vivir en comunidad? Hablar la verdad unos con otros. Cuando hablamos de la verdad también es no darle lugar al engaño, ¿no? No darle lugar a la murmuración, no darle lugar a la hipocresía, no darle lugar a los chismes, ¿no? No darle lugar a la murmuración de mi hermano, ¿no? Porque, o sea, como que decía Pablo, ¿no? Esa es como una de las causas de las divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, el llamado es a hablar siempre la verdad, a confrontar a mi hermano, ¿no? Si algo está pasando, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? Voy y confronto eso en la verdad, ¿no? Una manera de mantener relaciones saludables y sanas es hablando la verdad cara a cara, ¿no? Es una invitación que Dios nos hace. El versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que dirán sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan, ¿no? Entonces me impacta todo, como todo el enfoque o la fuerza que Dios le da en esta carta al hablar. Es importante, ¿no? Como que todo lo que ustedes digan sea útil, sea para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, hablemos verdad en nuestras conversaciones cotidianas, hablemos la verdad a nuestro hermano en amor, confrontémoslo en amor, ayudámoslo a crecer en amor, eso va a fomentar, parece como contradictorio, pero va a fomentar la unidad también, ¿no? Hablemos siempre la verdad en amor y no le demos lugar a aquellas cosas que sabemos que traen división. El versículo 26. Vamos a estar en el capítulo 4 mirando algunos versículos. Entonces, estos versículos son todos del capítulo 4, amén. Dice el versículo 26. Airados, pero no pequéis. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, otro consejo, airados, pero no pequéis, ¿no? Entonces, yo lo pensaba mucho con esto de la solución de conflictos, ¿no? Es normal que nos enojemos entre nosotros. Amén, ¿cierto? Es normal que hayan conflictos, claro, porque todos somos personas
diferentes y estamos en construcción. Cada uno tiene algo que al otro le va a incomodar, algo que no estoy de acuerdo, una manera diferente de pensar, una costumbre diferente, una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Y sí o sí siempre va a haber conflictos. Pero la palabra nos está invitando a airaos, pero no pequéis, ¿no? O sea, puede que haya algo, pero no debo caer en pecado. ¿Y cómo puedo caer en pecado? Yo pensaba, ¿no? Entonces, muchas veces, una manera, cuando hay un conflicto, un roce, lo que hacemos como iglesia es que nos mostramos indiferentes, ¿no? O no, lo que decía, no solucionamos el conflicto. Ah, mira, esta hermana o este hermano tuvimos un disgusto por X o Y. ¿Y cuál es mi respuesta? Lo ignoro, mejor yo no le vuelvo a hablar, no soluciono, no confronto, huyo, ¿no? Huyo de lo que estoy viviendo, me muestro indiferente, me alejo mejor, ¿no? Entonces, me impacta mucho como hay una invitación a no pecar cuando haya en esos momentos de enojo o de conflicto o de roce con mi hermano, ¿no? Sino es una invitación a confrontarlo y asumir esas diferencias, ¿no? Entonces, podemos tener dificultades, pero no pecar en dejar sin solucionar esos conflictos, ¿no? El versículo 31 dice, ser benignos unos con otros, ser buenos unos con otros, perdonándonos como Dios también los perdonó. Creo que esa es una de las mayores claves de la comunión o de la unión, ¿no? El perdón constante hacia nuestros hermanos, ¿no? Dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, ¿no? Suena muy bonito, pero es difícil, ¿no? Dice, sean amables, sean benignos, sean de buen corazón, perdónense constantemente, o sea, no una vez, no dos veces, sino constantemente haya un espíritu de perdón, de reconciliación con el hermano, ¿no? Esa es la invitación que Dios nos está haciendo como iglesia, ¿no? En Colosenses 3, del 12 al 14, me gusta mucho como dice esta versión, dice, es la nueva traducción viviente, Colosenses 3, versículos 12 y 14. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremendo reto nos está diciendo Dios en este texto. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, acá nos da la razón por la cual podemos hacerlo, ¿no? Dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, ¿no? Hay otra versión que dice, porque el amor es el vínculo perfecto, ¿no? Entonces me impacta cómo Dios está haciendo un llamado a la iglesia, ¿no? No solamente a la iglesia de este tiempo, sino a nosotros hoy como iglesia. Y el llamado es, vivamos para amarnos unos a otros, ¿no? Procuremos el bien del otro. El llamado es, seamos comprensivos con el otro, ¿no? Seamos comprensivos con la falta del hermano, ¿no? Y cuando yo tengo ese entendimiento de que leía una frase, ¿no? Como qué difícil es amar a una persona, no, como es muy complicado amar a una persona difícil, pero cuando yo entiendo que yo soy una de las personas difíciles, ya empiezo a ver diferente, ¿no? Yo también soy una persona difícil para amar, para otro tal vez, ¿no? Pero el llamado es sean amables, comprensivos, muéstrense pacientes, ¿no? Y eso solamente lo podemos, o ya Cristo Jesús lo logró en la cruz para nosotros, solo debemos empezar a vivir en esa verdad, ¿no? Yo puedo amar a mi hermano, yo puedo tener una relación sana con mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo ganó eso para nosotros en la cruz. Él derribó esa enemistad que había entre nosotros, ¿no? Él derribó todo eso y hoy nos permite vivir una vida en comunidad. Entonces, hagamos que valga la pena eso que Jesús ganó para nosotros, ¿no? Esa unidad que Él ganó para su iglesia, debemos vivirla y practicarla nosotros también. Quiero que
Vayamos a Colosenses, bueno, quienes están ahí en el texto, que lo leamos desde el versículo 9. Colosenses 3. Y vamos a leerlo desde el versículo 9. Porque acá el título o el contexto es lo mismo, una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 9. No, perdón. Del versículo 7 en adelante. El versículo Colosenses 3 del 7 en adelante. Entonces también Pablo está hablando también a la iglesia en Colosas. O sea, nos está hablando hoy a nosotros también. Dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, ¿no? Muchos patrones que traemos de falta de perdón. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, no importa. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, ¿no? Entonces me encanta cómo desde el inicio la comunión o la unidad viene del corazón de Dios, ¿no? Es un deseo que está en Él para su iglesia. ¿Y cómo lo ganó? A través de Cristo Jesús en la cruz. Él nos dio una nueva identidad, una nueva naturaleza y ahora por medio de su Espíritu Santo yo puedo vivir para amar a mi hermano, para servir a mi hermano, para buscar el bien de mi hermano, ¿no? No hay otra manera en que podamos vivir y ser iglesia sino es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Porque humanamente en nuestras fuerzas va a ser muy difícil perdonar al hermano. Una, de pronto lo hacemos, 2, 3, 4, el mismo hermanito, la misma acción. ¿Qué pasa? Ya en nuestra humanidad no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero es la obra del Espíritu Santo de Dios quien me da esa capacidad de perdonar, de amar, de servir, ¿no? Entonces, lo que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz, pues esa unión, esa perfecta unidad, la podemos tener por medio de lo que Él hizo. Y el deseo del corazón de Dios es que su iglesia represente esa unidad. Hay un versículo que dice que el mundo va a conocer su amor a través de nosotros, ¿no? O el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos cuando se amen. O sea, la manera en que el mundo va a conocer que nosotros somos hijos de Dios, que fuimos un pueblo rescatado, un pueblo restaurado, va a ser cuando nos amemos, ¿no? Cuando amemos a nuestro hermano. Quería hacerles una pregunta, ya para ir terminando. Quería contarles una experiencia propia, ¿no? Cuando yo hacía memoria de la pregunta inicial que les hice, como qué buenos momentos han tenido en su vida y qué personas han estado ahí en ese momento, ¿no? ¿Qué lo hizo especial? Que estaban rodeados, ¿no? Que estábamos en comunión, en comunidad. Y yo hacía memoria estos días y la mayoría de los momentos, no todos, pero la mayoría de los momentos importantes de mi vida, he estado rodeada por la iglesia. O sea, por la iglesia en diferentes lugares, países, ciudades, ¿no? La mayoría de momentos importantes, mi familia, mi comunidad, mi comunión ha sido la iglesia. Ese ha sido mi lugar, ¿no? Y yo decía, wow, muchas veces en escena de esos momentos no aparecía mi familia sanguínea, sino aparecía mi familia espiritual. Entonces,
quería preguntarles, porque también me causaba curiosidad, el nombre de nuestra iglesia, ¿cómo es? ¿Cómo nos llamamos? Nombre de nuestra comunidad, pues. Casa de Esperanza, ¿cierto? Casa, entonces habla de esto que es hogar, ¿no? Se supone que este lugar debe ser nuestro hogar. ¿Y cómo nos sentimos en casa? ¿Cómo se siente uno? A gusto, como seguro, muy bien, libre, ¿no? Yo llego a mi casa y digo, wow, sé que yo puedo ser yo misma, no tengo que poner filtros de nada, tengo seguridad de mostrarme como soy, de contarle a mi familia, mira, estoy así, estoy triste, estoy aburrida, estoy feliz, ¿no? Ahí está libertad, esta seguridad, como decía, ¿no? Entonces, de impactar como Dios compara a la iglesia como una familia. Quiero que ese lugar sea un lugar seguro. Quiero preguntarte, ¿tú te sientes seguro en tu iglesia? ¿Te sientes seguro en casa? ¿Te sientes seguro en este lugar? Y no me refiero a este auditorio, ¿no? Sino me refiero, ¿te sientes seguro con tu hermano en tus conversaciones, cuando hablas? Entonces quiero preguntarte, ¿eso te sientes en casa? ¿Y qué cosas debemos transformar en nosotros primeramente, ¿no? Según el modelo de Jesús, para que mi hermano se sienta como en casa. ¿Qué cosas yo debo mejorar o transformar, renovar en mi mente para que mi hermano se sienta en casa conmigo? O sea, que se sienta seguro de ser el mismo, de expresarse, de equivocarse, ¿no? De saber que no le va a faltar. En casa también sentimos que no nos falta nada, ¿no? O sea, yo llego a mi casa y digo, yo tengo todo lo que necesito en este lugar, ¿no? Entonces, que la iglesia sea esa casa donde nosotros podemos sentirnos seguros. Hay un versículo en Mateo 12, versículo 50, que Dios me dio esta palabra cuando iba a salir a hacer mi primera escuela en Jucún. Entonces, Jucún es un lugar donde nos entrenamos, ¿no? Como una base. Y en la base donde yo hice mi escuela queda como a unas 7, bueno, en bus, era como unas 7 horas de mi casa, ¿no? De mi lugar original. Entonces, cuando yo me fui los primeros 6 meses, bueno, yo iba con una palabra de Dios, pero iba súper emocionada, la experiencia. Pero ya cuando Dios me habló de volver, de que debía quedarme en la base, sirviendo por más tiempo, ahí ya mi corazón fue como, yo, ¿cuándo voy a volver a mi casa? Ya empecé, claro, los primeros 6 meses la experiencia, ya después yo pensaba, mi familia, mi padre, extrañaba mucho. Entonces, para mí la decisión de volver, siempre una de las decisiones más difíciles al salir a la misión es mi familia. Voy a estar lejos de mi casa, voy a estar lejos de mi familia. Es una palabra que Dios me dio, que es lo que me ha movido y me sostiene todos estos años en esa área de mi vida. Y está en Mateo 12, 50. Entonces está hablando también Jesús. Y el contexto era que él estaba trabajando como siempre en el ministerio y su familia vino a buscarlo. Su madre vino a buscarlo, sus hermanos vinieron a buscarlo, ¿no? Y la respuesta de Jesús en ese momento fue, porque estamos en el texto, me gustaría que lo leyéramos, ¿listo? Dice, Mateo 12, 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Entonces, Jesús estaba redefiniendo también un poco la familia. ¿Quiénes eran ahora sus hermanos, su hermana y su madre? Los que hacían la voluntad de Dios, ¿no? Dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese ahora es mi familia, ¿no? Entonces nosotros aquí somos el pueblo de Dios, amén. Procuramos la voluntad del Padre, ¿no? Entonces ahora nosotros somos familia, aquel que también va en ese caminar de seguir a Jesús, ¿no? Aquel que también quiere ser un seguidor de Jesús, ahora se convirtió en tu familia, en tu compañero. Entonces quiero que puedas pensar en esto, ¿no? En esta verdad de que la comunión no es algo que nació del corazón, o bueno, por ejemplo, esta temática, ¿no? No nació del corazón del pastor así nomás, sino es que esto viene desde la eternidad, ¿no? Jesús quiere replicar ese modelo de amor que vivió en la Trinidad, también aquí en nosotros como iglesia. Él quiere eso. De hecho, es todo el tiempo lo que ha perseguido Jesús, ¿no? Una relación con el hombre y una relación entre nosotros, ¿no? Y dio a su Hijo Jesús para que podamos vivirla. Entonces yo quiero invitarte a que puedas preguntarte qué cosas en mi vida o en mi manera de relacionarme con otros debo transformar
para empezar a traer ese modelo aquí en la tierra, para empezar a vivir ese modelo aquí nosotros como iglesia, ¿no? Como comunidad, ¿no? ¿Qué cosas debemos replantear en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Tal vez debemos perdonar más, tal vez tenemos que servir más, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos, ¿no? Hay un texto en Efesios que habla también de esto, dice, cada uno busca su propio bien, ¿no? Cada uno mira la manera en que se salva, ¿no? Y eso es un patrón que traemos aprendido del mundo, ¿no? El egoísmo está súper marcado en nosotros, pero Dios quiere que ahora empecemos a vivir de la manera de Él. Y como Él hablaba en esta área, ¿no? Tenían todas las cosas en común, daban su vida por otros, servían a otros, ¿no? Entonces quiero pedirte que te pongas de pie un momento, ahí donde tú estás, puedas ponerte de pie. Y podamos recordar esa nueva identidad que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Dios nos ha dado una nueva identidad y una nueva manera para vivir, ¿no? Una nueva manera para relacionarnos, nos dio un nuevo modelo para vivir una vida perfecta en unidad con el Padre y entre nosotros. Y ese modelo lo podemos replicar, ¿no? Cada uno, yo creo que es consciente de qué cosas debe transformar para vivir en esa unidad o en esa comunión, ¿no? Entonces quiero que por un momento pienses qué cosas deben ser transformadas en tu manera de relacionarte para que haya, como ese modelo de Dios establecido acá en nosotros como iglesia, ¿no? Pensemos en nosotros como casa de esperanza, ¿no? Para no irnos muy lejos de la iglesia mundial, ¿no? ¿Qué cosas? En mí mismo, primeramente, ¿no? Yo debo ser transformado, derribar, cambiar, ¿no? Para empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos en esa área de comunión. Amén, Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios. Gracias porque hoy nos recuerdas, Señor Jesús, que ese deseo, Señor, de comunión, de relación, Señor, nace de la Trinidad, Dios. Tu palabra habla, Señor, que hay amor entre ustedes, Señor Jesús, que el Padre ama al Hijo, el Espíritu Santo, y una perfecta comunión, Señor. Y ese modelo tuyo, Señor, tú lo querías replicar aquí en la tierra, Señor, replicar esa comunidad, esa comunión, Señor Jesucristo. Y lo hiciste, Señor, y viniste a ganar eso para nosotros en la cruz, porque en la cruz se derribó la división, en la cruz se derribó el egoísmo, en la cruz, Señor, nos hiciste un solo pueblo, en la cruz nos hiciste una familia, en la cruz nos hiciste una comunidad, Señor. Hoy hay algo que nos une, Señor, esa esperanza, esa fe, Señor, en lo que tú hiciste por nosotros. Así que hoy te damos gracias, Señor, porque tú viniste a plasmar tu deseo en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir esa nueva identidad, Señor, como hijos de Dios, como familia, Señor, como pueblo, como nación. Ya no hay dos pueblos, ya no hay divisiones. Tú derribaste todo eso, Señor. Yo te pido que nos ayudes a entender esa nueva identidad que tenemos como hijos, que renovemos nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús, que ya no vivamos como el mundo vive, que ya no nos relacionemos como el mundo se relaciona, Señor, que haya una diferencia como iglesia en la manera en que nos relacionamos unos con otros, viviendo ahora, Señor, en esa identidad que tú nos has dado, Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a amar a nuestro hermano, a servir a nuestro hermano. Ayúdanos a hablar siempre la verdad, Señor Jesús. Quita el engaño de nuestra boca, quita de nosotros, Señor, todo lo que puede dañar a mi prójimo, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, Señor, a estar siempre dispuestos a confrontar, a solucionar los conflictos, Señor eterno. Ayúdanos a hablar la verdad, Señor. Y sobre todo te pedimos también que nos ayudes a ser comprensivos con las faltas de los otros, Señor, a mostrar perdón, a mostrar misericordia, como tú lo has hecho, Señor, por nosotros en la cruz, Cristo Jesús. Te damos gracias por la obra que tú hiciste, Padre. Yo te pido que Casa de Esperanza, Señor, podamos vivir este nombre que tú nos has dado, ser una casa, ser un lugar seguro, Señor, en donde podamos venir, relacionarnos, amarnos, Señor, crecer
edificarnos el uno con el otro, Señor, ayudar al otro, llevar la carga de mi hermano, Señor, sostener al que está caído, Señor, que la iglesia sea ese modelo que tú soñaste desde la eternidad, Señor. Ayúdanos a replicar ese modelo de eternidad aquí en la tierra, Señor Jesús. Que también podamos decir, el que hace la voluntad de mi Padre, aquel que te persigue, aquel que cree en ti, ese ahora es mi Padre, ahora es mi madre, ahora es mi hermano, ahora es mi hermana. Señor, ayúdanos a abrazar la familia que nos diste, con todo y lo diferente que se pueda ver, con todo y lo especial que podamos ser. Señor, ayúdanos a amarnos como familia en Cristo Jesús, Señor. Pero eso solo lo podemos hacer cuando tu Espíritu Santo nos renueva la mente y empezamos a vivir como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y tu verdad, Señor. Recuérdanos esta palabra y enséñanos más acerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Todo esto.